Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me seguís a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web www.historiaconsentido.com. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos contar algunos de los elementos de la historia que nos acompaña cada día y en todo lo que es nuestra vivencia, nuestro existir y nuestro movernos por el mundo, conociendo, viendo y encontrándonos con monumentos, con personajes históricos y con enclaves geográficos. Hoy el tema propuesto es la Granada florentina. Me vais a decir, ¿la Granada florentina? ¿Pero qué es esto? ¿Que en Florencia hay granadas? Bueno, me imagino que en Florencia hay granadas, pero os voy a hablar de qué es lo que más se parece en Granada a Florencia. Porque me he dado cuenta que a veces yo me embalo ahí a contaros historias de Florencia y de otros sitios y algunos pensáis, qué bien, aquí todo muy bonito. Se coge el avión, se va para aquí, para arriba, para abajo, ve una cosa, ve otra, nos la cuenta, como si eso lo pudiera hacer cualquiera. Bueno, las distancias dentro de Europa y las comodidades, incluso también los precios, hacen que esto sea posible. Otros igual se compran coches caros o se dedican a comprarse grandes mansiones en las cuales rodearse de Fausto, y otros pues nos dedicamos a viajar y a conocer historia en la medida de lo que podemos. Pero he dicho, voy a buscar un sitio donde se me ocurrió la idea, porque cuando se estaba hablando el otro día del Palacio Strozzi de Florencia, me acordaba que gran parte de lo que es su exterior es totalmente comparable y totalmente casi idéntico salvando las distancias, al Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada. No tiene nada que ver un palacio con otro. Son de dimensiones, digamos, que pudieran semejarse un poco, pero el Palacio de Carlos V solo tiene 2 alturas y está inacabado dentro de lo que es el concepto. Y en vez de tener un patio cuadrado como el Palacio Strozzi, tiene un patio redondo con columnas que también le hace muy bonito y muy original. Pero nos vale a veces para ver elementos que hay en un sitio y que hay en otro. Y pensando en los paralelismos que existían entre los dos palacios, me he acordado de que todavía me quedaba un espacio para cerrar ya el tema del monasterio de San Jerónimo de Granada, que era la iglesia de la cual nos había hablado, y he dicho, hombre, pues esto es, si uno cierra los ojos y le va de la mano y entra, bueno, este ejemplo para los que no veis no es muy inteligente por mi parte, pero bueno, si uno no sabe nada, aparca el coche en el parking de San Jerónimo, entra en el parque de San Jerónimo, que es el parque de San Juan de Dios, que los hermanos de San Juan de Dios tienen un parking, nos hagan el dinero por aparcar. Bueno, luego si se lo dan a los pobres no tengo nada yo que decir, me imagino que sí, pero bueno, aparcamos ahí. Salimos al monasterio de San Jerónimo y lo que os digo, cuando entramos en la iglesia levantamos la vista y es que estamos en Florencia. No tiene más, Florencia no tiene más, bueno, tiene más porque os lo voy a contar ahora para que entendáis un poco cómo son las iglesias florentinas. No tiene más en riqueza arquitectónica, probablemente pocas iglesias florentinas sean tan explícitamente renacentistas como lo es esta iglesia del monasterio de San Jerónimo de Granada. Por eso os digo, cuando traspasamos la puerta y nos rodeamos de ese ambiente renacentista, estamos dentro de lo que es la Italia más sensible y más accesible, dentro de que está, pues que la podemos ver con una mayor facilidad de irnos a Florencia. También sucede lo mismo en otra de las iglesias que hay en Úbeda, que es obra de Diego de Siloé, que Diego de Siloé es el que da el gran salto dentro de lo que es el momento constructivo del gótico tardío al Renacimiento,
y deja una impronta muy grande en todo lo que son estas construcciones. Pero ya veréis que encima es curioso, por eso lo he titulado La Granada Florentina, porque el que arranca la construcción de esta iglesia, que luego la remata en gran parte Diego de Siloé, es Jacopo Florentino. Era un maestro constructor que los reyes y los obispos de Granada hacen venir aquí para que les construya al modo italiano. Aparte tenemos a Diego de Siloé, que en uno de los viajes va a Nápoles, porque Nápoles era español, va a Nápoles y allí aprende todo lo que son los elementos constructivos renacentistas y los traslada a lo que es su mentalidad y su acervo y su estilo, y es ya el constructor renacentista que más impronta deja. Me estoy acordando ahora, los que vivís en el norte, el de la Catedral de Burgos, esa escalera que tiene tan excepcional, que es para salvar el desnivel de una de las partes laterales de la catedral. Eso es de Diego de Siloé. Cosas de la Cartuja de Miraflores. En el País Vasco está en Oñate, uno de los mejores sepulcros que hay renacentista, influencia suya, que es el de uno de los arzobispos de Granada, arzobispo y también gran canciller de la Chancillería Real de Granada. Entonces su recorrido, el de Diego de Siloé, está en muchos puntos. Sobre todo ya se centra al final en Granada, porque como Granada ha sido lo último en conquistar, pues tienen que hacer grandes obras, sobre todo no es para lavar la cara, sino para de alguna manera hacer un emblema, lo que son las construcciones, los templos cristianos, frente a todo lo que habían sido los minaretes y las mezquitas árabes. Hay que tener en cuenta que cuando llegan los reyes católicos y las tropas de Castilla en la última etapa de la conquista, allí no había una iglesia, allí todo eran mezquitas, unas grandes, otras más pequeñas, otras más bellas, otras más feas, y otras más bonitas, pero eran mezquitas. Entonces todos tienen que levantar excepcionales templos para que se pueda contemplar lo que es su grandeza y lo que es su espectacularidad, de decir, nosotros somos, nuestro Dios es el verdadero, porque nosotros somos capaces de hacer estas construcciones tan excepcionales. Uno lo ve claramente cuando ve la Catedral de Granada. La Catedral de Granada, que encima llevaba otro proyecto, que era haberse convertido en un panteón real, que al final no se convirtió en panteón real, y solo se quedaron ahí las tumbas de Isabel y Fernando y de su hijo, y de Juana y de Felipe el Hermoso. Pero aun y todo, esa gran idea que tenían, claro, los antiguos musulmanes, cuando empezaban a ver que se levantaban alturas tan colosales, fachadas tan espectaculares, interiores de templo de unas dimensiones absolutamente abrumadoras, pues se quedaban boca abiertos, dirían, el Dios nuestro será nuestro Dios, pero el de estos también es tela. Bueno, eso es un poco la explicación de lo que os quería hablar. Volvemos otra vez, aunque solo sea brevemente, a Fernández de Córdoba, que era el que llamaban el gran capitán, muy unido a los que son los reyes católicos, sobre todo a Isabel, porque Gonzalo había sido enviado como paje a la corte de Alfonso, el hermano de Isabel, cuando era jovencito, y a este rey Alfonso, llamado el Inocente, le apoya una facción de los nobles castellanos en contra del hermanastro de la reina Isabel. Muere y Gonzalo Fernández de Córdoba, pasa al servicio de la reina Isabel la Católica y la va acompañando siempre en todo lo que son, primero las luchas para hacerse con el reino, para ser reina de Castilla, y luego ya cuando está en unión de Castilla y Aragón, pues para todo lo que es la tarea de apaciguamiento de las luchas que llevaban los nobles en Castilla, y también todo lo que era el esfuerzo de la Reconquista. El esfuerzo de la Reconquista que tuvo lugar sobre todo en unos pueblos, Illora, Moclín, Montefrío, Loja. Son pueblos que, curiosamente, salvo Loja, que pasa por ahí en la autovía, no los conoce nadie, porque están metidos
para que os hagáis una idea, la red de carreteras que hay en nuestro país es una red de carreteras a nivel de autovías y autopistas bastante nueva, de los años 90, porque andábamos con burros, ¿eh? Yo les he contado varias veces que en la puerta de mi casa, yo soy nacido en el año 62, saltaban los burros en una argolla, o sea que estamos hablando de que aquí las cosas se han hecho bastante tarde. La finalización de la autopista que lleva a Granada desde la zona de La Mancha, pues yo creo que es del año 92, cuando se hicieron todas estas cosas, cuando hicimos la Expo Universal y las Olimpiadas, pues fue cuando se hicieron todas estas carreteras. Entonces, estas carreteras nuevas son las que van en línea recta. Si hay unos montes o hay una sierra, hacen un túnel, hacen un puente, tiran para adelante para llegar en la medida que pueden antes. Pero había una serie de pueblos que eran los pueblos que estaban metidos entre las montañas y por donde zigzagueaban los caminos medievales. Entonces, el camino natural, los dos caminos, el que iba de Córdoba a Granada y el que iba de Jaén a Granada, están metidos en una serie de sierras que eran sitios, enclaves muy protegidos por los árabes, porque eran su avanzadilla, por los moros, porque era su avanzadilla para frenar el acceso directo a lo que era la ciudad de Granada. Entonces, todos estos pueblos, Moclín, Íllora, Montefrío, Loja, son en los que cuesta mucho liberarlos de lo que era la presencia musulmana, y son una de las labores en las cuales se especializa el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Todavía no le llaman el gran capitán, le llaman el gran capitán a partir de que el rey Fernando, que dicen que a veces estaba un poco celoso de él, que le veía así como, no voy a decir un cierto coqueteo, porque con la reina, pues si coqueteabas con la reina, te cortaban la mano, la cabeza y las orejas se las daban a los halcones que tenían para cazar palomas. O sea que, pero muchas veces el rey Fernando, que debía ser un hombre de gran temperamento, veía en lo que era el gran capitán una persona que de alguna manera le hacía un poco de sombra, de popularidad. Claro, el rey era el rey, ¿no? Pero el Fernández de Córdoba, pues como era un soldado, pues se codeaba. Él, uno era respetado por su dignidad de rey, y otro por la camaradería y por la organización militar y táctica que tenía con sus soldados. Entonces el rey lo mandó a todo lo que era las guerras que tenían, los apoyos militares que tenía en la zona de Sicilia y de Nápoles. Porque todas estas zonas, esta zona de Sicilia, de Nápoles, siempre había sido del Reino de Aragón. El Reino de Aragón tenía media Italia. Entonces el rey Fernando el Católico manda al gran capitán a toda esa zona, porque el rey francés, el rey Carlos de Francia, que no sé si es Carlos, voy a mirar aquí mis notas, porque no voy a decirlo mal, Carlos VIII de Francia, siempre estaba en guerra, teníamos siempre una obsesión, porque le habíamos quitado, siempre andábamos, pues que si te quito un trozo de Francia, no, te reconquisto, me meto hasta Cataluña, ahora te quito bueno, todas estas guerras que fueron tan de influencia dentro de lo que era la península italiana. El caso es que Nápoles siempre había pertenecido al Reino de Aragón, y los franceses se metieron allí. Entonces el gran capitán, el rey Fernando dijo, no, aquí vamos a meternos por debajo de Nápoles. Si os fijáis por la zona calabresa, que es la parte esa que parece una bota con un tacón, pues entonces envió a Fernández de Córdoba con una serie de tropas que se metieron por debajo y fueron luchando y venciendo batalla hasta que ya le quitaron todo el poder. Hay grandes cuadros de la época romántica que se ve al gran capitán allí rezando ante el cadáver del conde de Nemours, que era uno de los jefes de las tropas de Carlos VIII de Francia, y como eran las batallas de Ceriño, la de Gallellano, que ahora muchos cuarteles del ejército llevan nombres de las batallas que hizo el gran capitán. Entonces fue reconquistando todo lo que era la zona del sur de Italia, pueblo a pueblo, porque muchas veces los franceses se encastillaban y no querían soltar. Entonces
El nombre del Gran Capitán le viene de ese gran esfuerzo conquistador que hizo de recuperar todo lo que era la zona del Reino de Nápoles. También le vemos rescatando a Roma porque estaba rodeada los franceses estaban ahí metidos y ejercían una dictadura contra el Papa, apoyando a Nápoles, a Milán y apoyando a Venecia, porque muchas veces los franceses se metían allí. Y el final de la historia es que al morir la reina Isabel de Castilla, pues el Gran Capitán, que empleaba mucho esfuerzo económico en lo que era la lucha de Italia, le pide cuentas al Gran Capitán de, oye, ¿qué estás haciendo con todo el dinero que te mandamos? Y el Gran Capitán dice que le contestó en una carta, pues me lo he gastado en perfumes para que no huelan los muertos que luchan por el rey, me lo he gastado en guantes para retirar a todos los muertos que luchan por el rey, lo he gastado en liberar cautivos de todos los que luchan por el rey. Entonces es una historia muy romántica, muy de caballería, muy caballeresca, por decirlo bien. Entonces esto hace que ya cuando en 1507 ya vuelve un poco maltrecho su salud a lo que es la zona de Granada, le dan esta zona de Íllora, de Loja, y le permiten el que pueda hacerse un templo para que sea su enterramiento, que este es del cual ya os he hablado algunas veces cuando hablo de los franceses y de todas estas cosas. Pero vamos a entrar ya en lo que es la iglesia y, como os he dicho, nos encontramos en la iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo de Granada, una iglesia, una planta de cruz latina con una cabecera semioctogonal y siendo el crucero prolongado, sin columnas, solo tiene como una especie como de laterales donde están metidas las capillas laterales. Se abren 4 capillas a cada lado, en las que trabajó, como os digo, Jacopo Florentino hasta su muerte. Y introdujo en el templo, aunque lo inicia de una manera gótica, introduce ya lo que es el estilo puramente renacentista. Los muros de la iglesia están levantados con piedras de Alfacar y de Sierra Elvira, que son las canteras cercanas, que ofrecen pues una gran estabilidad y una gran resistencia. Y está considerada como una de las joyas del Renacimiento español. El maestro Jacopo Florentino muere en 1526 y es Diego de Siloé el que remata con todo lo que era el estilo renacentista el remate final de la iglesia. Jacopo Florentino pues sustituye los pilares redondos que vemos en la nave por pilastras corintias, pero de un orden gigante sobre unos pedestales. Las columnas redondas quedan en la iglesia y son luego repintadas, y en lo que es la parte de la cabecera y del crucero son estas columnas corintias que son como estriadas, son enormes, son de unas dimensiones que uno se queda totalmente apabullado. Y todo el templo fue decorado con pinturas al fresco de vivos colores, algunas que son bellísimas, por Juan de Medina, pero ya cuando se terminó la iglesia, entre 1723 y 1735. Y los frescos se encuentran repartidos por la iglesia, también junto a los realizados por Martín de Pineda y otros artistas anónimos. Cuando entramos por la puerta nos encontramos con una escena enorme, pintada al fresco, que es Jesucristo arrojando del templo a los mercaderes, y luego San Pedro cuidando curando a un tullido. Y los pirales redondos vemos que están todas las figuras de los arcángeles, en las bóvedas hay angelotes, junto a los ventanales los padres de la iglesia occidental, y en las tribunas ángeles con atribuciones musicales. Y las partes laterales de la capilla mayor también están adornados con frescos de la vida del Gran Capitán, pero de estos frescos ya hablaremos más adelante.
Hemos entrado a la iglesia, hemos entrado a la parte que está pintada de frescos que os he dicho. Y lo que vemos, bueno, aparte de lo de enfrente, que luego lo describiré porque el retablo es excepcional, tenéis que tener en cuenta que siempre, aunque hago un salto, voy y vengo explicando, nuestros retablos son de madera. En Italia muchos retablos y muchas cosas son de piedra, pero aquí nosotros de piedra no tenemos más que normalmente en las fachadas. Salvo en la zona de Aragón, que sí que hay muchos retablos hechos en piedra por la influencia precisamente italiana de Aragón con todo lo que es la zona mediterránea. En lo que es la zona castellana y en la zona granadina se trabaja mucho más la madera y se hacen retablos de madera que son mucho menos costosos y mucho más fácil de trabajar. No es lo mismo cincelar la piedra que rebajar lo que es una madera, aunque los dos nos dan obras de arte, ¿eh? Y si queréis ver las mejores, las tenemos aquí en lo que es el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que merece la pena visitarlo 100 veces por la excelencia de las obras que hay dentro del interior. Bueno, vamos a las capillas laterales. Y la primera capilla que vemos según entramos por el lado derecho es una Virgen de Belén, que contiene una imagen ya con muy al gusto barroco. Es un retablito pequeñito que tiene a la Virgen sujetando a un niño que está como dormido y lo tiene en una mano que en una posición así ya muy barroca, como muy inestable, y agarrándolo agarrándolo desde el pie. El niño se está llevando un dedito a la boca como en sintonía de bondad o de tranquilidad y de paz. Luego se encuentra la capilla de San Miguel, que tiene el retablo, también tiene un retablo barroco del San Miguel Arcángel pisoteando ahí a un demonio, que era como se lo representaba. Y también hay un lienzo barroco, pero no se ve muy bien, yo lo he visto bastante sin restaurar todavía, que es un cuadro de San José con el niño. Sobre el arco de esta capilla y frontera se encuentran las tribunas para los órganos originales de la iglesia, que son del siglo XVI. Y estos instrumentos pues fueron desmantelados para utilizar al plomo y otros metales. O sea, está la estructura, pero están sin tubos por dentro. Y aquí hay una cosa muy bonita, que son unas grisallas, que son unos dibujos en blanco y en gris. En la colocación del coro hará que las 6 primeras capillas de la iglesia tengan arcos más bajos y bóvedas ojivales, y sobre ellas se construyan los órganos para los órganos, donde estuvieron previamente ocultos hasta la actualidad por las tribunas que se añadieron en el siglo XVIII para colocar los instrumentos que hoy son los que vemos, aunque solo vemos las cajas de madera. Y bajo las tribunas podemos ver estas grisallas pintadas al temple como en media esfera, con decoración de entrampantojo, o sea que nos engañen el ojo porque nos crean perspectivas de seres fantásticos, de angelotes y de titanes que están sujetando los dibujos. Están algunas perfiladas con trazos dorados para aumentar la sensación de realismo y de volumen, y sobre las ventanas centrales se enmarcan los atributos iconográficos de San Jerónimo, que siempre es el león, este león del que os hablé, que estaba allí vigilando con él en la cueva cuando estaba traduciendo en Belén, cuando visitamos Belén. Pues este era los dibujos que aparecen muchas veces, este león y el sombrero de cardenal, que eran un poco lo específico de San Jerónimo. Bueno, la otra de las capillas del lateral derecho se concede como la capilla del conde de las Infantas de Toledo. Esto ya estamos hablando de magníficos frescos que son el enclave donde se enterraban, la capilla donde se enterraban el conde de las Infantas de Toledo. Tiene un lienzo de la Inmaculada que son la Inmaculada con las ánimas del purgatorio, que está atribuido a Alonso Cano.
Y esto está cerrado por una verja, porque claro, aquí tampoco se trata que la gente se acerque al cuadro. Y todo está pintado pues con las almas en los laterales, las almas en el purgatorio, orando por estas almas, todo lo que era la mentalidad propia de la Contrarreforma. Nos pasamos dentro de la nave central a la parte derecha y ahí es donde se encuentra uno de los púlpitos más espectaculares, que eran donde antiguamente los sacerdotes rezaban, predicaban a los pueblos, y era muy importante hacerlo con mucha excelencia, porque ahí era desde donde se trabajaba la nueva población, a los moriscos. Entonces tenía que ser muy bello y muy que se fueran los ojos allí, y entonces son piedras impetradas sobre piedra, o sea, es una tanacea de piedra. Bueno, arrancamos por el lado izquierdo, y vemos una pequeña capilla que está dedicada, hay un Etseomo y una Virgen Dolorosa, también muy propias como de procesionar, muy propias de lo que era Mena y los autores ya barrocos, que se dedicaban a tener una imaginería muy sangrante y que moviera mucho a la conmoción y a la pena, que eran propias de las directrices del Concilio de Trento. La siguiente capilla continúa en esta línea, que es Cristo atado a la columna junto a San Pedro arrodillado, y es una composición que es del siglo XVI. Tampoco me he enterado demasiado de quién es, pero es un San Pedro que está llorando arrodillado y un Cristo atado en la columna volviéndose hacia él. Este es un paso que procesiona. En esta iglesia, luego os hablaré de otra de las imágenes, hay varios elementos que procesionan en Semana Santa. La tercera capilla lateral es la del lado izquierdo. Vemos una gran estatua de San Pío V y tras de ella la Virgen de Guadalupe. Este papa, que fue papa entre 1565 y 1572, es el que durante su mandato, y mientras está reinando Felipe II, el 7 de octubre de 1571, es cuando tiene lugar la batalla de Lepanto, donde Venecia, gran parte de Roma y Castilla, entre otras tropas, vencen con sus naves. Andrea Doria y Juan de Austria vencen a los turcos y ya frenan todo lo que eran los avances, porque los turcos estaban prácticamente ya metiéndose en lo que eran las costas italianas. Todos los venecianos, que tenían todo el poder, habían tenido todo el poder del comercio del Mediterráneo, habían tenido Creta, Rosas y parte de lo que era la zona de Grecia, les daba mucho pavor el tener a los turcos tan cerca. Entonces, el 7 de octubre de 1571, el Papa San Pío V estaba rezando el rosario cuando le llegó la noticia del embajador español, que dijo: hemos vencido en Lepanto. Y entonces él lo entendió como que había sido un triunfo de la Virgen del Rosario, y entonces pues ya lo metió dentro de lo que era la advocación de todo lo que era la cristiandad. Entonces luego le hicieron santo, y esta capilla está dedicada a ese momento, que luego, claro, a partir de que había sido un hecho que había tenido lugar en tiempos de Felipe II, pues fue muy potenciado dentro de lo que era su éxito con las luchas de religión o con las luchas de fe, sobre todo con la lucha contra el turco. Porque todavía estamos hablando de que en estos años, en la zona de Túnez, en la zona de Argelia, que está pues apenas 2 días, 3 días de navegación, 2, 3, 4 días de navegación, los piratas berberiscos, que se les llamaba, venían de vez en cuando hasta las costas de Andalucía y de la zona de Murcia y de Alicante, y raptaban a la gente y se la llevaban de
esclavos. Entonces esto lo hacían porque gran parte del control del Mediterráneo también estaba en el poder de lo que eran los turcos otomanos de la zona de Turquía. Entonces eliminar toda esta historia pues supuso una tranquilidad para lo que era la estabilidad peninsular y de la península italiana. Por último accedemos a la capilla de la Virgen de la Soledad, que es una imagen de Pedro de Mena. Pedro de Mena vive entre 1628 y 1688 y es la que el Viernes Santo procesiona con la Hermandad de la Chía. Entonces en las paredes de la capilla están todas decoradas con pinturas al temple. La Virgen es una Virgen vestida, también hay un Cristo en la parte baja, un Cristo yacente, de estos que también procesionan. Algunos lo atribuyen a Pedro de Rojas, que vivió entre 1549 y 1611, y como os digo, las paredes de esta capilla están decoradas con pinturas al temple y semejan como unos cortinajes que se abren adornando donde están un cuadro y donde está la imagen. Ya es todo la época manierista, la época donde los horizontes están muy marcados por el clasicismo, y hay dos grandes motivos iconográficos. Una es la huida a Egipto, que es muy bella porque están con unos angelotes guiándoles, y unos por el cielo y otros andando, llevando a la Sagrada Familia hacia Egipto. Y en la otra, Santiago Matamoros luchando contra los musulmanes, que está allí batiendo a todos los que son los moros. Esto excitaba mucho todo lo que era la mentalidad. Y claro, ¿qué más querían los cristianos que ver allí en sus pinturas a los moros cortados por la espada de Santiago Matamoros? En la parte alta, yo la he visto desde abajo, no he podido subir arriba, está lo que es el coro, que está todo pintado con escenas del triunfo de la Eucaristía, con escenas bíblicas, con grupos de ángeles, con los santos padres de la Iglesia, con episodios de la Orden Jerónima y con la Virgen acompañada de las santas mujeres. Esto, como os digo, es obra también de Juan de Medina. Son excepcionales, las pinturas son excepcionales, pero yo no he sabido cómo subir arriba al coro. Entonces lo veo desde abajo, se ve también una parte de la sillería que tiene muy buena pinta, pero no sé si hay una visita guiada. Yo no he sabido, ni tampoco he preguntado, porque el señor que está es amable, pero siempre me pasa a mí que, como a veces estas iglesias tienen unos horarios muy endiablados, pues tampoco las he podido visitar. Después está el crucero, con un diseño ornamental ideado por Siloé, y es un monumento más excepcional de la escultura. Y la cabecera es toda la majestuosidad de los muros, de las pilastras, de las cornisas, y nos hace sentir que aquello es el gran, como si dijéramos, el gran ascensor al cielo por la elegancia. En la capilla, en lo que son el crucero, hay dos capillas. Rehizo todo lo que son los arcos, y están los escudos del gran capitán, acompañados pues por la fortaleza, por la templanza, por la fe y por la esperanza, y son un poco como si fueran la recreación de todo lo que era el momento de esplendor de esta familia que está potenciando el templo. Hay unas pinturas en los muros que imitan los tapices, con la escena del nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes, la venida del Espíritu Santo, la muerte de la Virgen. Hay nubes, hay angelotes, está Santo Tomás de Villanueva y San Agustín, la Inmaculada Concepción. Todo esto son la parte de pinturas.
porque todo lo que es retablo está al fondo, está en lo que es la cabecera, en lo que se denomina la capilla mayor, que es de una belleza plástica y de una espiritualidad enorme, enorme, enorme. Voy a intentaros, porque tengo un planito, voy a intentaros contaros todo lo que es el mundo de los santos que acompañan al gran momento de la Eucaristía. Los jerónimos hacían el altar bastante elevado y había una serie de muchas escaleras para que desde la nave de la iglesia se viera muy bien conforme estaban diciendo la misa. Bueno, a los dos lados del retablo, en dos tallas orantes, están el gran capitán y la duquesa, su mujer. Y empezando por la parte baja del retablo, tenemos a San Lorenzo y a San Esteban, a Santa María Egipcia, a Constantino. En la parte, según vemos el retablo, en la parte izquierda, en la parte derecha, a San Martín, a los santos Cosme y Damián y una pareja de santos. En la primera fila tenemos a la derecha San Juan, varios doctores de la Iglesia, San Ildefonso y San Marcos. Y en la parte izquierda, San Mateo, San Bartolomé, doctores de la Iglesia y San Lucas. En una primera parte, que es lo que se llama el manifestador, está la Virgen con el niño. Y a ambos lados están San Pablo y San Pedro. En la parte izquierda está la Natividad, Santa Catalina y Santa Bárbara y San Benito. Y en la parte derecha está San Pedro, la Adoración de los Reyes, Santa Margarita y San Bernardo. Seguimos un piso más y en medio está San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que acompañan en el centro la Inmaculada Concepción, que tiene a sus pies a sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Y a los lados de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista está la encarnación, o sea, el anuncio del ángel a la Virgen y la presentación, cuando llevan al niño Jesús al templo. En esta altura, en la parte izquierda, está Santo Domingo y las santas Paula y Eustaquia. Y en la parte derecha está Santa María Magdalena y San Francisco. Subimos un piso más, que ya las estatuas, como están más altas, se van haciendo más grandes, para que, aunque nuestro ojo las ve más pequeñas, las ven en un tamaño real. Y en medio está San Jerónimo, haciendo penitencia con el león y recibiendo la inspiración divina. En la parte izquierda, más izquierda, tenemos a San Andrés Apóstol, al lado la adoración en el huerto, el prendimiento y Cristo atado en la columna. Y en la derecha, pasado San Jerónimo, tenemos al Ecce Homo, la crucifixión, la piedad y Santiago Apóstol. Seguimos un piso más ascendiendo y está Cristo crucificado y a los dos lados la Virgen y San Juan. A la parte izquierda, totalmente izquierda, vemos la heráldica del Gran Capitán, una talla que pudiera ser la prudencia, porque en el otro lado también está la heráldica, la de la duquesa y la justicia, y a los dos lados de la Virgen María y de San Juan, dos escenas de la Ascensión y de Pentecostés. Y coronando la parte alta final está Dios Padre Eterno en un medallón y a los lados los santos Justo y Pastor. Y fuera ya del retablo la fortaleza y la templanza, encima la esperanza y la caridad y coronando el retablo la fe. Como veis, todo un enorme retablo que acompaña todo lo que es la visión de todo lo que era la fe para el que se acercaba a aquel templo y bueno, va teniendo hay varios autores, Lorenzo Velázquez, Juan Bautista Vázquez y Pablo de Rojas, Pedro de Orea, por claro, Pedro de Raxis, Diego de Navas, Diego de Aranda, porque todo esto claro, no se hacía en 2 días, ¿no? Pasaban los años, iban metiendo, la estructura estaba más o menos idealizada, pero muchas tablas son cada una de un autor. Pero claro, no os voy a marear yo,
para contaros de quién es cada una de las tablas, porque entonces tendríamos para un día 2, tendríamos para 10 podcasts. La Granada florentina. No dejéis nunca de ver la iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo. Os he hecho una descripción somera, os he contado un poco la historia del gran capitán y ya con esto cerramos lo que es los podcasts que he hecho del Real Monasterio de San Jerónimo, que han sido todos interesantes. Hemos recorrido una joya del Renacimiento, seguiremos viendo y seguiremos recorriendo puntos y enclaves de Granada, de Florencia y de otros muchos sitios que nos sean de interés. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido contar un trozo de la historia. Acabáis de escuchar un nuevo episodio de la serie Historia con Sentido, presentado y realizado por Juan Carlos González. El podcast que te habla de historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros vía mail escribiéndonos a podcast@historiaconsentido.com. Visita nuestra web en www.historiaconsentido.com. En Twitter somos @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.